Bueno, vamos a continuar con esto de la hermosura de la química orgánica. ¿Eh? Vamos a ver un poquitito ahora, un poquito más fácil, más tranquilo, cuáles son las propiedades físicas y químicas de los alcanos. Nosotros habíamos estado hablando antes de toda la parte de anotación química. De hecho, después, antes de terminar, mejor dicho, no sé si antes de terminar, se los voy a pasar al grupo porque no están todos, para que puedan ver, hacer el trabajo práctico. Hoy vamos a hacer un trabajito práctico. Una boludecita va a ser. Está grabado. Bien, propiedades físicas y químicas de los alcanos. En general los alcanos son incoloros e inodoros, o sea, no tienen ni color ni olor. El olor del gas natural, eso lo saben, ¿no? Que se le pone como una especie de olor, para que para saber si hay un escape de gas. Porque obviamente estamos hablando del gas común, el gas que usamos en la hornalla, obviamente, o en la estufa, donde sea. Obviamente ya sabemos que es tóxico, que nos podemos morir por inhalación del gas. Entonces, obviamente, al ser incoloro, porque no tiene color, inodoro, no tiene olor, si llega a haber algún escape, una pérdida, obviamente es tóxico, entonces se le pone un olor feo encima, para distinguirlo y saber que eso hay que buscar la solución. Dice, los alcanos son insolubles en agua, debido a la escasa o nula polarización de sus moléculas. Son solubles en solventes orgánicos, tales como el cloroformo, éter, alcohol y benceno. Dicha solubilidad disminuye al aumentar la masa molecular. Vamos a aclarar un poquitito esto. Nosotros tenemos, hay dos tipos de solventes. Cuando hablamos de solventes siempre vamos a ver que tenemos el agua, que es el solvente, el solvente por excelencia, pero hay muchas cosas que no se disuelven en el agua. Entonces tenemos que usar solventes orgánicos. Cloroformo, éter, alcohol y benceno. Recuerden esto, que hay dos tipos de solventes, inorgánico y orgánico. Si yo digo que es un solvente orgánico, ¿qué tiene en su composición química? De vuelta a lo mismo, carbono, oxígeno. Muy bien, muy bien. Como mínimo carbono seguro que tiene. Nosotros, si hubiéramos podido hacer las clases presenciales, hubiéramos hecho algunas preparaciones y, sobre todo, o sea, les cuento esto para que entiendan eh, la diferencia y la importancia de esto. A fin de año hubiéramos hecho tintura de tilo. La tintura de tilo, a diferencia de un té de tilo, se prepara con alcohol. Sirven los dos para lo mismo, tanto la tintura de tilo como el té de tilo, pero el tilo, si bien se disuelve un poquito en agua, o se disuelve, o sea, en realidad el agua extrae los principios activos del tilo, sobre todo el agua caliente, el alcohol los va a sacar en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque precisamente tienen, si bien no es un alcano, el tilo no es, el principio activo, digamos, del tilo no es un alcano, pero les traigo esto a colación precisamente para que vean cuál es la diferencia.
Estos son insolubles en agua, directamente no los puedo disolver en agua, pero sí los puedo disolver en precisamente solventes orgánicos. Y con respecto al tilo, como les decía recién, si yo pongo el tilo en alcohol, la cantidad de principio activo que voy a extraer va a ser muchísimo mayor. Entonces es como que va a estar mucho más concentrado. Mucho más concentrado, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de sacarle mayor cantidad de cosas. De hecho, también ocurriría con el mate, con el café, con cualquiera de estas sustancias. Obviamente nosotros no lo hacemos, pero bueno, porque tienen diferentes usos. Dice que son solubles en los solventes orgánicos, pero esta solubilidad disminuye al aumentar la masa molecular. O sea, que cuanto mayor sea la masa molecular, más difícil va a ser disolverlos. Yo tengo algo que es demasiado grande, es más difícil disolverlo que si es algo muy chiquitito. O sea, y esto va con la cantidad de carbonos que tiene. Si nosotros lo pensamos, el metano, que tenía un solo carbono, y nada más que 4 hidrógenos, que era lo más simple que había, le pongan un poquitito de alcohol, suponiendo que se pudiera, ¿no? Ya está, se me disolvió. Pero si yo agarro un alcano de 200 carbonos, ya algo, la cantidad de carbonos que tengo, más la cantidad de hidrógeno que tengo, que es 4 veces más, o 3 veces más, mejor dicho, obviamente va a ser más difícil. No es lo mismo disolver un granito de azúcar que disolver 1 kilo de azúcar, ¿no? A temperatura ambiente, los alcanos de 1 a 4 átomos son gases. De 5 a 17 carbonos son líquidos. Y de 18 carbonos en adelante son sólidos. Los alcanos son compuestos estables, es decir, presentan poca reactividad química. Eso quiere decir que yo tengo un alcano. Ustedes, o sea, piensen en los alcanos, o sea, ahí cuando estábamos hablando de el butano, metano, o sea, ahí un poquitito se nos hizo, se nos aclaró, por lo menos estábamos escuchando un nombre un poco más conocido, pero recuerden que solamente son gases si tienen hasta 4 carbonos. Si tienen más, tienen entre 5 y 17, son líquidos, pero no dejan de ser alcanos. Y de 18 en adelante son sólidos. Pero independientemente de esto de la reactividad química, ustedes recuerden que para que una molécula tenga reactividad química, o sea, que se pueda combinar con otra cosa, tiene que tener por lo menos algo que le permita conectarse con el otro. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente tengo que sacarle algún hidrógeno. Algún hidrógeno para que me quede esa valencia para que se pueda unir con otra cosa. Si no, de hecho esa es la reactividad química. Es la posibilidad que se una sustancia con otra, que reaccionen. Porque cuando una sustancia se une a otra sustancia, me forman una tercera sustancia. No es lo mismo tener agua y azúcar por el otro lado que las dos juntas. Si yo pongo agua más azúcar, ya no voy a tener ni agua ni azúcar.
esas dos sustancias reaccionaron entre sí, se unieron y me formaron agua azucarada. ¿Mm? Eso es una reactividad química. Los alcanos no tienen mucha reactividad, prácticamente no tienen reactividad, porque obviamente están todos, las uniones, tanto de los carbonos con los hidrógenos, son muy estables, muy estables. Eso quiere decir que es muy difícil poder separarlos. Y si es muy difícil poder separar el carbono del hidrógeno, esa sustancia que se formó, o que está formada por esos carbonos y esos hidrógenos, como es muy difícil separar, no voy a tener ningún espacio donde poder meterle otra cosa, para que se puedan unir, para que puedan reaccionar, para que me puedan formar otra cosa. ¿Mm? Pero en condiciones apropiadas son reactivos enérgicos y a temperatura, perdón, esto es a temperatura, esta estabilidad, ¿no? Es a temperatura ambiente. Pero si yo aumento la temperatura, obviamente sí, es un poquitito más fácil de separar el carbono del hidrógeno y que sí pueden reaccionar. O a presiones elevadas. Eh, como les dice acá, dice, no reaccionan o reaccionan muy lentamente pues las uniones de carbono y carbono y carbono-hidrógeno son estructuras muy estables, pero en condiciones apropiadas, con reactivos energéticos a temperaturas y presiones elevadas y la presencia de catalizadores, originan reacciones en las que los hidrógenos del alcano sustituyen por algún otro átomo o grupo de átomos, que son llamadas las reacciones de sustitución. Vuelvo a repetir, es muy, muy difícil separarlos a temperatura ambiente, en condiciones normales, porque obviamente son muy estables. Pero si yo, por un procedimiento químico, le agrego un catalizador, aumento la temperatura, elevo la presión, o lo que fuere, le saco o separo un hidrógeno de toda esa cadena y sustituyo ese hidrógeno por otra cosa, por otro átomo. Son reacciones de sustitución. ¿Por qué? Porque lo sustituyo. Bien. Dice, una de las reacciones químicas más importantes que presentan los alcanos es la combustión. Vamos a ver que los alcanos son muy combustibles. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué se les ocurre como combustión? ¿Alguien? ¿Qué se les El ocurre? gas, ¿Qué se les ocurre como combustión? ¿O qué se les ocurre que es la combustión? que sirve como para prender fuego. ¿Qué sirve para prender fuego? Excelente. Por ejemplo, o sea, si nosotros hablamos de esas cosas, obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza es prender fuego. ¿Combustible? ¡Pling! Se prende fuego. O también puede producir energía. Es la segunda cosa que seguramente se nos va a ocurrir, porque combustión, el auto, la nafta. Para cuando se consume, cuando se completa la combustión, en realidad producen energía. En el caso del fuego, también produce energía calórica. Cuando algo es combustible, cuando algo se consume, produce calor, produce calorías. Y esas calorías son energía. De hecho, a ver, lo primero que se me ocurre con respecto
a lo que es la energía calórica, y que produce movimiento, que puede producir un montón de cosas. Ahora ya prácticamente no existen, pero obviamente las máquinas, las locomotoras a vapor, se usaba carbón, producían calor, ese calor, no tengo la menor idea cómo es que producían el movimiento, pero hacían funcionar a un tren. Imagínense la energía que producían. Bien. Dice, cuando los alcanos arden en presencia de un exceso de oxígeno, se oxidan, produciendo dióxido de carbono y vapor de agua. Ah, por el vapor de agua debe ser. Desprenden desprenden grandes cantidades de energía medida por su calor de combustión. El calor de combustión es la cantidad de calor que se produce o desprende en la combustión de un mol de moléculas de una sustancia. Otra vez empezamos con los moles. Es la combustión de los alcanos un incremento del grupo, después vamos a ver qué es esto, CH2, produce un aumento del calor de combustión de 158 kilocalorías. ¿Qué es lo que me interesa de todo este párrafo? Que recuerden que los alcanos son combustibles, que la propiedad física, química, tienen son muy combustibles, y que esa combustión produce energía calórica, kilocalorías. Obviamente siempre va a ser en presencia de oxígeno. Si nosotros lo pensamos cuando prendemos el fuego para el asado. ¿Qué pasa si me queda el carbón todo tapado? A ver, ¿las chicas hacen asado? ¿Chicas hacen asado ustedes? No. Se apaga, dice yo, así, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué se apaga? ¿Qué le falta? Porque no tiene oxígeno. ¿Por qué no tiene oxígeno? ¿Y qué hacen para que se prenda? De hecho, alcohol. Nah, no sé. Aire. De hecho, alcohol. A mí me pasó De una hecho, vez. un poquito de alcohol, en serio. Ojo con el alcohol, porque a mí me pasó, una vez estaba intentando prender un fuego para hacer un asado, no había manera, no tenía carbón, estaba tratando de hacer una madera que estaba media fieronga, y no prendía. Le tiré un chorro de alcohol, se me prendió la remera, me quemé la panza. Ojo con el alcohol, no hagan esas pavadas. ¿Qué otra cosa le harían? Viento, profe. Viento, exactamente. Vamos. Hago así, vientito, lo soplo. Lo soplo con un cartoncito, con algo precisamente para darle ¿qué? Oxígeno. Para darle oxígeno, exactamente. Para que la combustión exista, para que la combustión se produzca, tiene que haber oxígeno. Si no se produce una combustión completa, para que la combustión sea completa. De hecho, ¿saben cómo se fabrica el carbón de madera que compramos para hacer la verdulería, para hacer el asado? Precisamente se pone la madera, se pone en calderas, por decirlo de alguna manera, y se le cierra, y se le prende fuego, y se le cierra después el suministro de oxígeno. Se produce una combustión incompleta, porque si la combustión fuera completa, ¿qué me quedaría? Cenizas. Cenizas. La ceniza no me sirve para prender asado. Entonces se le cierra el suministro de oxígeno, se apaga y me queda el carboncito. Bueno, no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Bien.
Si la combustión es incompleta, con insuficiente cantidad de oxígeno, los alcanos producen carbono libre, o yin, y monóxido de carbono, que los dos son sumamente tóxicos. Bien. Recuerden, es lo que hablábamos recién, con un ejemplo, no de todos los días, porque nosotros no vamos a hacer carbón en casa, pero bueno, pero cuando la combustión es incompleta, si la combustión es completa, en el caso nos va a producir, obviamente, una liberación de energía calórica. Y el resultado final va a ser dióxido de carbono y vapor de agua. El dióxido de carbono va a estar siempre, siempre. Pero cuando la combustión es incompleta, ojo, porque va a producir monóxido de carbono. Monóxido, no dióxido. O sea, monóxido es uno solo, dióxido es dos. Ya sabemos que el monóxido de carbono es sumamente tóxico, de hecho, cuando hay una combustión incompleta de cualquiera de estos alcanos, sobre todo en calefacción, saben que ha habido muchísimos accidentes, que se ha muerto gente por precisamente la inhalación de monóxido de carbono. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Cri, cri, cri. ¿Alguna duda con respecto a esto que vimos hoy? Por ahora no, profe. Por ahora no. Bueno, yo igual la actividad se las voy a pasar por acá y también se las voy a pasar al grupo. La actividad del día de hoy es hacer un gráfico de un alcano de 18 carbonos. La fórmula desarrollada. ¿Cómo lo harían? Agarran un papelito y hacen el dibujito, le sacan una foto y me la mandan. Así de sencillo. ¿Cómo la harían? 18 carbonos. 18. No importa el nombre, no importa nada. Yo quiero ver cómo se les arreglan para hacer el dibujito de una pavada. Esto aviso que es una pavada. El que me lo haga mal lo voy a buscar a la casa. Menos a Karen no le iría a buscar a la casa porque vive en zona sur y me queda muy lejos. Bueno. ¿Qué hora es? Sí, ya se nos está terminando el tiempo. Bueno, nos vemos el lunes con ámbito. Salúdenme, Bueno, por lo Bueno, menos. Préstenme atención para profe. saludarme, por lo menos. Buena semana. Quiero los trabajitos. Chau, chau. bueno. hoy tenemos que Bueno, mandarlo, profe. profe. No, en la semana. Bueno. Antes del miércoles. Bueno, listo. Gracias, Chau, chicos. profe. Chau. Chao. Chao, profe.